Le doy la bienvenida. Hoy es 18 de mayo, sábado de la séptima semana de Pascua. Suplicamos la intercesión de la memoria libre de San Juan I, Papa y Mártir. San Juan I fue un papa que enfrentó desafíos significativos durante su papado, incluida la persecución religiosa y la lucha por la defensa de la fe. Su valentía y dedicación al servicio de la Iglesia lo convirtieron en un modelo de liderazgo cristiano y devoción a Dios. Juan Pablo I nació en Italia en el siglo V. Antes de su elección como papa, se destacó como diácono y luego fue nombrado papa en el año 523 después de Cristo. Durante su breve papado se enfrentó a la difícil tarea de proteger a la Iglesia de las amenazas externas, incluida la persecución religiosa por parte del rey ostrogodo Teodoro el Grande. En el año 523 después de Cristo, Juan I fue elegido como papa, sucediendo a Hormidas. Durante su papado, Juan I se vio obligado a enfrentar la persecución religiosa por parte del rey ostrogodo Teodorico, quien trató de influir en los asuntos eclesiásticos y controlar la elección de los papas. En un esfuerzo por resolver disputas teológicas y políticas con el emperador bizantino Justiniano I, Juan I viajó a Constantinopla en el año 525. Después de su regreso a Constantinopla, Juan I fue encarcelado por orden de Teodorico, quien lo acusó de traición. Trágicamente murió en prisión en el año 526 después de Cristo. San Juan I fue canonizado por la Iglesia Católica como mártir debido a las circunstancias de su muerte, defendiendo la fe y enfrentando la persecución por parte de las autoridades civiles. Su fiesta se celebra el 18 de mayo en el calendario litúrgico. San Juan I es recordado como un ejemplo de valentía y fidelidad en tiempos de adversidad, y su vida y martirio continúan inspirando a los fieles a permanecer firmes en su fe, incluso en medio de las pruebas y persecuciones. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para escuchar el Evangelio que se proclamará en este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Basta decir que antes de escuchar nuestra reflexión, vayamos a la lectura de cada uno de los textos bíblicos antes de seguir reflexionando. Nuestra primera lectura. Acercándose al final del tiempo pascual, terminan además las lecturas que hemos venido meditando. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 28,
y versículos del 16 al 31, nos narra la llegada del apóstol de los gentiles a Roma para ser juzgado por el emperador Nerón. Mientras llega a este momento, convoca a la comunidad de los cristianos de Roma para dar testimonio de su situación. Pablo sabe que la expectativa acerca del liberador de Israel se termina en la medida que los judíos crean que el Cristo es resucitado, pues es a quien esperan. Por tal razón, Pablo acepta con fe las cadenas que lo privan de la libertad. Ya se acerca la liberación. Los últimos días de la venida del apóstol los vivió cautivo en una casa alquilada por él, en donde seguía anunciando al libertador Jesucristo. Esta primera lectura sigue entregando los últimos versículos consignados en el Evangelio del Espíritu Santo, el libro de los Actos Apostólicos. Hago referencia al libro también de los Hechos de los Apóstoles. El relato narra cómo Pablo llega a Roma a prepararse para ser citado ante el emperador y a hacer los descargos respectivos por haber sido fustigado en días anteriores en Jerusalén a mano de las autoridades romanas sin haberse realizado un juicio previo y justo por ser él ciudadano romano, hostigado por sus propios hermanos de raza, los judíos. Pablo alquila una casa y vive allí por 2 años, en donde podía reunirse con personas que hacían parte de la comunidad cristiana de Roma, escoltado por algún oficial romano. Al volver a repasar la lectura, encontraremos más enseñanzas de la estadía de Pablo en Roma durante los últimos 2 años de su vida. Algunos autores afirman que después de estos 2 años, Pablo fue citado a juicio y el César lo declaró inocente. En libertad, Pablo evangeliza a España, sueño que tenía en su mente para llegar hasta los confines de la tierra. Luego regresa a Roma, en donde muere decapitado. Del anterior párrafo, yo discrepo. De manera personal, afirmo que sus últimos años los pasó privados de su libertad en Roma y nunca tuvo el juicio esperado por el César, quienes lo estuvieron custodiando para quitarles un problema a las autoridades romanas que ejercían en Jerusalén. Buscaron la oportunidad para ejecutarlo. Ante la propuesta que nos hace el Espíritu de Dios en esta primera lectura de los Hechos Apostólicos, le respondemos con el Salmo 10. Y ha de resonar en nuestros labios, acompañando cada uno de los párrafos de este salmo, esta frase antífona: los que son rectos verán tu rostro, Señor. Respondemos al Señor con el Salmo 10 titulado La confianza en Dios. Esta es una oda que canta la fe ciega en el Dios providente. El salmista, invitando a emprender la fuga por consejo de algunos amigos que miraban la situación solo desde el punto de vista humano, responde que tiene toda su confianza en el poder del que habita en lo alto, desde donde contempla las acciones de los seres humanos. Por eso hará justicia a los rectos de corazón, mientras que perderá a los impíos que viven fuera de su ley santa. El Salmo 10 es la súplica confiada a Dios. Aunque los hombres nos den consejo, lo mejor es confiar en Dios y su palabra. Al encuentro del Señor iremos a su templo, pues es su casa y reina en el cielo, observando y cuidando a su creación. Él reconoce desde el cielo quién es justo y quién obra según su egoísmo y la maldad. Solo en Dios hallaremos seguridad. La comunión con el Creador permitirá que seamos salvos, y quien haya obrado injustamente encontrará la muerte eterna. Este Salmo 10, también titulado Confianza en la justicia de Dios, es un himno de confianza en la justicia y protección de Dios en tiempos de adversidad. El autor sagrado se enfrenta a la tentación de huir ante las amenazas de los impíos
pero en cambio elige confiar en Dios como su refugio y fortaleza. Meditemos cada uno de los párrafos que nos ha propuesto la liturgia en el día de hoy. Versículos desde el 4 hasta el 5. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Estos versículos enfatizan la soberanía y la omnisciencia de Dios. Aunque los impíos puedan parecer tener éxito en sus malvados planes, Dios está presente y atento desde su trono en el cielo. Él examina a cada persona distinguiendo entre el justo y el impío. Dios aborrece a aquellos que aman la violencia y la maldad, y su justicia prevalecerá en última instancia. Versículo 7. Pues el Señor es justo y ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Este verso resalta la naturaleza justa y amorosa de Dios. Dios ama la justicia y recompensa a aquellos que viven rectamente delante de Él. Los justos pueden confiar en que un día contemplarán el rostro de Dios, experimentando su presencia y su favor eterno. ¿Qué podemos concluir del Salmo de hoy? El Salmo 10 es un himno de confianza en la justicia y protección de Dios en medio de la adversidad. Nos recuerda que, aunque enfrentemos amenazas y peligros, podremos confiar en Dios como nuestro refugio seguro. Su justicia prevalecerá y aquellos que aman la rectitud serán recompensados con su presencia eterna. La propuesta del Evangelio. Ya finalizando el Evangelio espiritual que meditamos en todo el tiempo de Pascua, hablo del Evangelio según San Juan, en su capítulo 21, hoy versículos del 20 al 25. Nos propone hacer lo que nos corresponde. El discípulo de quien habla Pedro es el vivo ejemplo que debemos seguir. Escuchar muy de cerca el deseo del corazón del Maestro para hacer su voluntad. Trabajar sin mirar la misión a los demás. Cada cual haga lo que le corresponde y hacerlo bien, a ejemplo del discípulo que ama al Señor. Por esta razón, la comunidad ya tenía la descripción y perfil de cómo debería ser un discípulo del resucitado. Los que fueron testigos oculares o acompañaron a Jesús durante su vida, huyeron en los momentos más difíciles y dejaron solo a su maestro colgado de un madero. También lo cuelgan los demás evangelistas, abandonándolo por completo. En sus escritos, Juan describe el ideal del discípulo de Jesús con los textos relacionados al discípulo amado. Jesús le acaba de vaticinar a Pedro que moriría mártir. Le queda entonces al apóstol inquietarse por lo que le va a ocurrir. Pedro vio que a él y a Jesús lo seguía el discípulo amado. El discípulo ideal sigue al Maestro en todo momento. Pedro aprovecha la oportunidad para cuestionar a Jesús acerca de la muerte del discípulo fiel que ama con la siguiente frase: si quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué, pues? Los discípulos ideales, buenos, responsables, legítimos, serán testigos de la parucía del Señor, es decir, de la segunda venida, de su retorno después de la muerte. Tendrán el encuentro cara a cara con el Mesías resucitado. Además, el autor enseña que cada discípulo debe pensar en su propio itinerario. No debe compararse con ninguno de los otros y respetar también
el servicio que Jesús le haya encomendado a cada uno. Reflexionar este comentario nos animaría a ser un buen discípulo, el perfecto. El Evangelio según San Juan es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Fue escrito por el apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, y se cree que fue escrito alrededor de los años 95 y 98 después de Cristo. San Juan presenta una perspectiva teológica única, enfatizando la divinidad de Jesucristo y su relación con Dios Padre. En el texto que hemos leído del Evangelio según San Juan, en su capítulo 21 y versículos del 20 al 25, encontramos allí el relato de Jesús y Pedro después de la resurrección de Jesús. Después de la conversación restauradora de Jesús con Pedro junto al lago, Pedro ve al discípulo a quien Jesús amaba. Algunos lo han considerado como Juan, pero en realidad es el discípulo del año 95 o 100 de finales del primer siglo. Un discípulo del Señor debe ser como este prototipo de discípulo al que el Señor ama. Pedro, al ver al discípulo al que Jesús amaba, pregunta qué pasará con él. Jesús responde diciendo que si quiere que permanezca hasta que él regrese, ¿qué le importa a Pedro? La narración termina con una afirmación de la autenticidad del testimonio del discípulo. Este pasaje nos ofrece una visión única de la relación entre Jesús y sus discípulos después de su resurrección. También refleja la preocupación de los discípulos por el futuro y la misión que tienen después de la partida de Jesús. En el contexto de la cercanía de Pentecostés, este pasaje nos recuerda la importancia de confiar en la soberanía de Dios y seguir fielmente nuestra llamada, incluso en tiempos de incertidumbre y cambio. Así como Pedro tenía preguntas sobre el futuro del discípulo amado, nosotros también podemos tener preguntas y dudas sobre nuestro propio camino y propósito en la vida. Sin embargo, la respuesta de Jesús a Pedro nos invita a acercarnos en nuestra propia relación y llamada con Dios, es decir, de preocuparnos por el camino de los demás. San Agustín ofrece una reflexión sobre este pasaje, destacando la importancia de confiar en la providencia divina y seguir a Jesús con fe y obediencia, sin compararnos con los demás o preocuparnos por su destino. También nos recuerda que el testimonio de los discípulos, como el discípulo amado, es auténtico y válido, que debemos confiar en la verdad del Evangelio que nos ha transmitido. Hemos llegado al final de nuestra reflexión del día de hoy. Les invito a volver a las líneas y al contexto de las acciones del discípulo amado para que nos convirtamos en uno de ellos, que nos podamos reclinar en el pecho de Jesús y a estar junto con Él en los momentos más difíciles de la entrega final del Señor. Que tengan un feliz día, feliz fin de semana y que el Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Felicidades.